Hoy vamos a rescatar del olvido a una figura fascinante de la historia, Alejandro Farnesio, estratega brillante, diplomático incansable y uno de los generales más destacados del Imperio Español. Su vida es un ejemplo de dedicación, inteligencia y visión. Sin embargo, como señala el historiador Henry Kamen, su figura ha quedado eclipsada en la memoria colectiva, a pesar de sus logros en el campo de batalla y en la política. En este recorrido por su vida y obra, descubriremos por qué Farnesio merece ser recordado como una de las mentes más brillantes de su tiempo. Los inicios de Alejandro Farnesio. Farnesio nació en 1545 en Roma, en el seno de una familia poderosa y ambiciosa. Su madre, Margarita de Parma, era hija ilegítima de Carlos V, lo que lo conectaba directamente con la dinastía Habsburgo, mientras que su padre, Octavio Farnesio, era duque de Parma y Piacenza. Esta mezcla de linajes le proporcionó una educación privilegiada y un profundo sentido de la política y la estrategia. Desde joven, Farnesio mostró una inclinación por las armas y el liderazgo. Fue educado junto a su primo Felipe II en la corte española, donde aprendió los valores de la lealtad y el servicio al imperio. Esta etapa temprana fue clave para forjar su carácter y preparar el camino para su carrera militar y diplomática. Su papel en las guerras de Flandes. El gran momento de Farnesio llegó en 1577, cuando fue nombrado gobernador general de los Países Bajos. Esta región era un hervidero de conflictos religiosos y políticos, y Farnesio asumió la difícil tarea de pacificarla. Aquí es donde brilló como estratega militar y diplomático. Como destaca Leon van der Hessen en su exhaustiva biografía, Farnesio combinó la fuerza militar con una hábil diplomacia. Reconoció que no bastaba con someter a las provincias rebeldes por la fuerza, era necesario ganar su lealtad. A través de acuerdos como la Unión de Arras en 1579, logró que las provincias católicas del sur se reconciliaran con el trono español. En el campo de batalla, Farnesio demostró una genialidad táctica que lo convirtió en uno de los mejores generales de su tiempo. Su victoria en la toma de Amberes en 1585, utilizando innovadoras estrategias de asedio, es un ejemplo clásico de su capacidad para adaptarse a las circunstancias y superar obstáculos aparentemente insuperables. Estratega en tierra y mar. Aunque Farnesio es conocido principalmente por sus campañas terrestres, su capacidad estratégica también abarcaba el ámbito marítimo. Fernando Riaño Lozano, en Los medios navales de Alejandro Farnesio, detalla cómo Farnesio utilizó las fuerzas navales para garantizar el abastecimiento y refuerzo de sus tropas en Flandes. Aunque nunca lideró directamente grandes flotas, entendió la importancia de la logística marítima en una época en la que los mares eran el teatro principal del poder imperial. Sin embargo, Farnesio también enfrentó limitaciones impuestas desde la corte española. Durante su gobierno en los Países Bajos, tuvo que lidiar con la escasez de recursos y los conflictos internos dentro del imperio, lo que dificultó sus planes militares. Crítica al olvido histórico de Farnesio y la educación española. El caso de Alejandro Farnesio no es único en la historiografía española. A pesar de sus logros, su figura ha quedado relegada al margen de los libros de texto y del imaginario colectivo. Como señala Henry Kamen en Poder y Gloria, mientras que los sistemas educativos británico o estadounidense elevan a figuras nacionales como Winston Churchill o George Washington al rango de héroes intocables, España parece empeñada en minimizar o ignorar a los grandes nombres de su historia imperial. ¿Por qué en nuestras escuelas apenas se menciona a Farnesio a pesar de ser un estratega que cambió el curso de la historia europea? Esta invisibilización no solo empobrece nuestra memoria histórica, sino que también priva a las nuevas generaciones de referentes positivos que podrían inspirarles. Se ha dado prioridad a personajes de otras culturas, lo que refuerza una percepción de inferioridad histórica en lugar de orgullo por nuestro pasado. La politización de la educación también juega un papel crucial. Los currículos educativos en España varían dependiendo del gobierno de turno, lo que deja a nuestros estudiantes atrapados en debates ideológicos que poco tienen que ver con su formación. Mientras que en otros países la educación histórica busca cohesión y un relato nacional sólido, aquí se priorizan enfoques fragmentados que diluyen los logros de figuras como Farnesio en disputas internas. Posibilidades para reivindicar su figura.
Reivindicar a Alejandro Farnesio no significa idealizar el pasado, sino reconocer su importancia en la historia global. Incluir su historia en los planes de estudio permitiría a los estudiantes entender el papel de España como potencia mundial y la complejidad de su legado. Además, Farnesio es un ejemplo perfecto de cómo la combinación de diplomacia, estrategia y visión política puede superar obstáculos aparentemente insuperables. Autores como Luis de Carlos han intentado rescatar su figura para el público general, pero aún queda mucho por hacer para que personajes como Farnesio recuperen su lugar en la historia. ¿Por qué no dedicarle el mismo espacio en nuestras aulas que se le dedica a figuras extranjeras que, aunque importantes, no tuvieron el impacto directo que Farnesio tuvo en la Europa de su tiempo? Alejandro Farnesio nos deja lecciones que trascienden su época. Su capacidad para combinar fuerza y diálogo, su inteligencia estratégica y su lealtad al servicio público son ejemplos que siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo. Sin embargo, su vida también nos recuerda la importancia de no dejar que figuras tan influyentes caigan en el olvido. ¿Y tú? ¿Crees que personajes como Farnesio deberían recibir más atención en la educación y en nuestra memoria histórica? ¿Qué otras figuras del pasado merecen ser rescatadas? Deja tu opinión en los comentarios.